Saludos, estimados colegas, soy Araí Vela, uroandróloga ecuatoriana. La muerte siempre ocurre antes de tiempo, pero ¿y qué tal si descubriésemos el secreto de la vida eterna? El Conde Drácula es un mito literario de Bram Stoker basado en la asesina del siglo XVI, la condesa Elizabeth Bathory de Transilvania. Ella bebió la sangre de cerca de 650 mujeres para así poder preservar su juventud y su belleza. El Conde Drácula dijo: "La sangre es vida", y tuvo razón. El endotelio es como el Tao, es el yin y el yang. En él están la vida y la muerte. Todo va bien mientras el endotelio está sano, estamos bellos y jóvenes. Regula varias funciones preservando la respiración celular, y cuando es disfuncional se vuelve en contra de su dueño. Inicia la vasoconstricción, luego hay incremento del grosor íntima media y finalmente hay la formación de un ateroma. Entonces envejecemos, nos arrugamos y caemos en cuenta de que estamos muriendo. La formación de los vasos sanguíneos ocurre en dos momentos de la vida. La vasculogénesis es la creación inicial del sistema circulatorio y esto ocurre en la vida embrionaria. La angiogénesis es tardía y es la formación de nuevos vasos sanguíneos desde otros preexistentes. Fisiopatogénicamente hablando, la disfunción eréctil ocurre cuando la presión de entrada de sangre al pene es menor que la presión de salida. Esto provoca una disfunción veno-oclusiva y se divide en primaria y secundaria. La primaria aparece en la juventud y su diagnóstico es alrededor de los 26 años. Su origen es la patología venosa profunda, generalmente las malformaciones de la vena dorsal profunda. En el caso de la secundaria o tardía, puede presentarse como una disfunción endotelial o como una disfunción estructural. La disfunción endotelial puede llegar a ser una disfunción estructural y su origen con frecuencia es endocrino metabólico. La isquemia puede progresar y llevar a una verdadera fibrosis o atrofia del tejido muscular y endotelial cavernosos. Por ejemplo, en el hipogonadismo, la grasa reemplaza el tejido cavernoso y ocurre fibrosis o apoptosis del músculo liso. En este proceso están implicados factores de inflamación crónica como el TGF-beta1. Por otra parte, la fibrosis traumática puede ocurrir en la albuginia, como por ejemplo en la enfermedad de la Peyronie y otras curvaturas, o derivar del traumatismo crónico de los cuerpos cavernosos. Esta es la cavernosopatía traumática. La isquemia puede ser mucho más lesiva de lo que aparenta. Padua y MacLean sugiere que el hipertono del piso pélvico pueden iniciar y perpetuar síntomas urinarios, síntomas sexuales, síntomas dolorosos pélvico-perineales y síntomas gastrointestinales. La hiperadrenergia alfa-1 se asocia con isquemia y factores inflamatorios crónicos como el TGF-beta1, otra vez, pero además factores de crecimiento y algunas interleuquinas. Durante siglos el ser humano ha buscado la fórmula de la vida eterna. Desde los elixires alquímicos hasta la criopreservación, la generación tisular, el uso de células madre, la clonación y el trasplante. ¿Y acaso las ondas de choque no tienen en su concepto el principio de la eternización tisular? La terapia de ondas de choque se remonta a los años 70 en Alemania.
Se ha usado para la urolitiasis, para la colelitiasis, algunos trastornos musculoesqueléticos, además de en traumatología y ortopedia. Hace 20 años se usó en cardiología. Bardi decide hace 10 años aplicar por primera vez las ondas de choque de baja intensidad en pacientes con disfunción eréctil. Posteriormente trató a 29 pacientes con disfunción orgánica que no habían respondido a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y tuvo un éxito del 72%. Hay varios dispositivos con distintos tipos de energía, electrohidráulica, electromagnética y piezoeléctrica. Hay diferencias importantes con respecto a la penetración de la onda y a la intensidad de la energía focal. Es probable que la tecnología electrohidráulica sea la que tiene mayor cantidad de estudios y evidencia. La energía eléctrica en un aplicador genera un impulso acústico de donde deriva una onda de presión que origina una onda de choque que penetra y provoca un efecto biológico en el tejido que está siendo tratado. La verdadera onda de choque es focalizada y su pico de presión es muy rápido, pero seguido por una fase de baja presión. En comparación con la onda radial, la onda de choque tiene una velocidad mayor que la del sonido, es focalizada y con gran penetración. La onda radial tiene una rápida caída de presión y energía, por lo que se agota antes de penetrar y no provoca cambios en los tejidos en los que se han aplicado. Dice un proverbio chino que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. El efecto mariposa explica que una secuencia de hechos interrelacionados en un medio caótico produce consecuencias impredecibles. El cuerpo humano es un sistema caótico. El determinismo de causa-efecto es muy difícil en la medicina. Todos hemos visto que los milagros existen, que hay enfermos y no enfermedades. Pero el caos en realidad no es desorden. Etimológicamente significa agujero. Hesíodo menciona que el caos es el origen, el principio. El efecto onda tiene su propio caos. La fase de baja presión resulta en la formación de microburbujas llamadas burbujas de cavitación. Estas se revientan y rompen el endotelio activando mecanismos de reparación con señalización de las proteínas transmembrana. Ocurre una regulación positiva del factor de crecimiento vascular y de la óxido nítrico sintasa tanto endotelial como neuronal. Una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de destrucción y construcción origina efectos a corto, mediano y largo plazo sobre el endotelio, el músculo liso, la albuginia, el tejido inmunológico y hasta sobre las células de Schwann. Y aunque podríamos sospechar la tendencia celular, la respuesta clínica en este caos sí podría ser impredecible. Dentro de los efectos inmediatos tenemos un incremento rápido de óxido nítrico. Este ocurre casi inmediatamente. El 25% de mis pacientes comentó que sintió efecto en sus erecciones nocturnas desde la segunda sesión, todos ellos menores de 65 años y no diabéticos. El 74% de los pacientes que no respondieron a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 manifestaron erecciones nocturnas antes de terminar las 12 sesiones. Posteriormente,
el quimio atrayente SDF1 activa células progenitoras endoteliales circulantes que contribuyen al proceso angiogénico y a la reparación del tejido eréctil dañado. Las ondas de choque reducen el estrés oxidativo, inactivando citocinas como las interleuquinas 1, 6 y el interferón gamma. En la cicatrización normal hay 3 fases: la inflamatoria, la proliferativa y la de maduración. En la fase inflamatoria hay coagulación y reclutamiento de células inmunológicas. En la fase proliferativa se forma el tejido de granulación con neoangiogénesis. Además proliferan fibroblastos, hay diferenciación de miofibroblastos y depósito de colágeno. En la fase de maduración, los miofibroblastos desaparecen dejando una cicatriz mínima. Es decir, que sin fase de maduración hay cicatrices hipertróficas. Las ondas de choque promueven esta transición regulando el factor anticicatrización y el factor de crecimiento de fibroblasto 2. La cirugía radical prostática produce neuropraxia y se asocia con elevación de factores proinflamatorios y disminución de factores antifibróticos. Pero hay otro mecanismo a través del cual la cirugía puede provocar disfunción eréctil: la sección transversal de las arterias pudendas accesorias, descrita en el 75% de los pacientes. Esto conduce a fibrosis peniana, independientemente de la lesión cavernosa. La fibrosis peniana resulta en una fuga venosa estructural en cerca del 35% de pacientes. En varones tratados con ondas de choque, el estudio de Baccaglini no mostró mejoría significativa en el índice de función eréctil, mientras que el estudio de Peterbilt mostró mejoría en el índice de función eréctil y en el score de rigidez eréctil, con significación estadística. Yo traté 4 pacientes y uno de ellos no logró la erección suficiente para penetrar. El otro paciente definitivamente no alcanzó ni siquiera una tumescencia leve o un cambio de tamaño en el pene. Este paciente además tenía cirugía previa de más de 3 años y supresión androgénica. Los receptores alfa-2 modulan el tono simpático y facilitan la relajación del músculo liso cavernoso. Las ondas de choque favorecen la expresión de estos receptores, por lo que podrían ser una buena opción para quienes tienen ansiedad de desempeño e hipertonía del piso pélvico. El tratamiento con ondas de choque parecería un problema filosófico. Los estudios preclínicos tienen resultados claros, mientras que los estudios clínicos son confusos. Recuerden que no trabajamos solo con ratas, también con varones y de vez en cuando con rateros. Esta nueva revisión de Sokolakis incluyó 15 estudios experimentales relacionados a disfunción eréctil y 44 en otros campos como la cardiología, la ortopedia y la cicatrización. Hay poca información sobre el número de golpes, la densidad del flujo de energía y la energía total aplicada. No obstante, ustedes vieron que se provocaron resultados que fueron evidentes. La mayoría de estos estudios se realizaron en ratas enfermas, o mejor dicho, enfermadas. Por ejemplo, las ratas Goto-Kakizaki con diabetes inducida, las ratas Zucker obesas, hipertensas o con lesión del nervio cavernoso. Además, las ratas normales Sprague-Dawley y las ratas Wistar envejecidas naturalmente.
Algunos estudios incluyeron aplicación in vitro de ondas de choque en cultivos de células de Schwann de rata y en células endoteliales de la vena umbilical humana. Además, se aplicaron ondas de choque en cultivos de células madre. Respecto a los estudios clínicos, Post y sus colaboradores seleccionaron 11 estudios clínicos y 5 metaanálisis, y en general hubo evidencia de la mejora de la función eréctil. Pero Yamakake, por ejemplo, reporta efectos nulos en los parámetros Doppler, y Olsen no encontró diferencia entre los tratados con ondas de choque y los placebo. 4 estudios clínicos y un metaanálisis evaluaron ondas de choque para la peyronie. 5 estudios clínicos investigaron las ondas de choque en el dolor pélvico crónico. Los resultados mostraron un posible efecto sobre el dolor en ambas patologías. Los resultados sobre la eficacia siempre se han afectado por el pequeño número de pacientes, que evidentemente suman, pero también por la diversidad de las tecnologías y la gran heterogeneidad en los protocolos usados. Con respecto a la enfermedad de la peyronie, Post reporta una pequeña disminución estadísticamente significativa en la curvatura y el tamaño de la placa en el grupo de ondas de choque, en comparación con un pequeño aumento en la curvatura y el tamaño de la placa en el grupo placebo. Los cambios fueron evidentes en enfermedad con evolución menor de 6 meses. Pero en la mayoría de los estudios, las ondas de choque no modificaron la evolución de la enfermedad. Todos los ensayos mostraron que hay alivio del dolor, pero debe advertirse al paciente que el dolor también suele resolverse espontáneamente. El dolor pélvico crónico se alivió en los pacientes que recibieron ondas de choque en los estudios placebo controlados. En estos estudios de baja calidad, según describe Post, se plantea que la hiperestimulación de los nociceptores interrumpe el flujo de impulsos nerviosos, disminuyendo el dolor. Pero además sí se reporta reducción del tono y de la espasticidad del piso pélvico. Jan Gruenwald presentó en este año este estudio prospectivo doble ciego, aleatorizado, placebo controlado, en 32 mujeres con vulvodynia. Se midió la respuesta con este algómetro que ustedes ven hacia la derecha y con escalas validadas. El umbral del dolor se elevó y la tolerancia se incrementó solo en las pacientes que recibieron ondas de choque. Es probable que la liberación de factores antiinflamatorios, la angiogénesis, la reducción del tono del piso pélvico sean responsables del alivio. Se están además ensayando protocolos para la resequedad vaginal y para la disfunción orgásmica en pacientes con atrofia genital o con neuropatía periférica. A pesar de la evidencia y de los múltiples estudios, aún las ondas de choque de baja intensidad se consideran un tratamiento no autorizado y no recomendado. Pero es que tratar un varón es otra cosa. El varón tiene miedo, tiene ansiedad, tiene su propia historia, sus antecedentes, una pareja a la que tiene que responder. La espontaneidad es la capacidad de cambiar sin un estímulo externo, o sea, sin pastillas. Y suena como liberador, pero la espontaneidad tiene el lastre del cerebro que la ejerce. Y yo siento que ese es uno de los grandes problemas en los estudios clínicos. La persona está desnuda, a merced de sus propias arterias, de su propia respuesta sexual y humana. El paciente, por ejemplo, no es feliz espontáneamente cuando toma un antidepresivo.
Los resultados preclínicos no tienen duda. Pero yo nunca he visto una rata con problemas de pareja o con estrés por el desempleo, ni con ansiedad de desempeño o trabajando turnos por las noches. El fracaso de esta heterogeneidad es en realidad una afirmación de que no tratamos penes, sino personas. La disfunción sexual es un síntoma de una enfermedad y hay que tratar la enfermedad aunque sea de origen psicógeno. Por otra parte, la salud masculina no existe para las aseguradoras y tampoco para la salud pública. Y si existe, es un negocio. Las máquinas de ondas de choque están en spas o mal usadas en empresas de los rateros que venden combos de tratamientos muy parecidos a las promociones de vacaciones felices. Pero además es un tratamiento caro y esto también da miedo, y miedo al médico. A veces es difícil decir al paciente que va a gastar mucho dinero y que la mejoría podría no cumplir sus expectativas, pero hay que hacerlo. Hay pacientes que deciden correr el riesgo. Los médicos no somos magos y en realidad nunca hemos vencido a la muerte. Apenas somos orientadores en un proceso vital de alivio autorizado por el enfermo. Sin embargo, la evaluación correcta sí podría ser un buen predictor. Las guías europeas son ambiguas respecto a las ondas de choque y las guías americanas consideran que las ondas de choque aún están en investigación. Las recomendaciones auspiciadas por la Cátedra de Urología de la Universidad de Buenos Aires son muchísimo más claras al describir los resultados sobre todo. Mencionan que hay neoangiogénesis y mejoría clínica, dicen que mejoran la eficacia de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 sin normalizar la función eréctil. ¿Pero qué significa normalizar? Que un varón tenga erecciones aun cuando no esté en la situación ideal. Nos olvidamos de que la espontaneidad es la normal. Y esto significa que no siempre habrá erecciones, no siempre habrá éxito. La automaticidad, por otra parte, no es natural, no es espontaneidad. La Sociedad Europea de Medicina Sexual insiste que la mayoría de estudios se basan en los síntomas, por lo que la respuesta no es objetiva. Acepta que hay mejoría hemodinámica contradictoria, pero la hay. Sin embargo, no hay recomendación clara. Respecto a la enfermedad de la Peyronie, se insiste que hay mejoría del dolor sin modificación de la curvatura ni de la placa. ¿Pero será que en realidad no sirve o será que depende del momento de su aplicación? Nuevamente, la evaluación es importante. El dolor pélvico crónico mejora, pero no se sabe cuánto dura el alivio. Hay que descartar además la infección seminal oculta en los estudios falsamente negativos. Ni siquiera la infección seminal se ha protocolizado en su diagnóstico y peor aún en su tratamiento. Por lo tanto, tampoco hay recomendación. Durante estos 5 años con el ED1000 de Medispec, yo he tratado 97 pacientes, poco. He rechazado más pacientes de los que he aceptado y pienso que eso me ha dado una tasa de éxito del 87%. Hemos cometido errores en la evaluación Doppler precisamente por no haber personalizado o no haber ajustado las dosis de la evaluación pre y post tratamiento. Pero
todos los pacientes presentaron mejoría hemodinámica en algún grado. Yo recomiendo tener tiempo para informar. Eso creo que es lo más importante. Pero además, seleccionar una dosis estable y personalizada de inyección intracavernosa para el ecodoppler y mantenerla en la evaluación posterior en ese paciente. Además, me he dado cuenta que el paciente engaña en sus respuestas, sobrevalora su función eréctil en los cuestionarios de inicio, por lo que es importante hacer una correlación clínico-ecográfica casi personalizada. Yo a veces les pregunto, ¿para qué va a hacer el tratamiento si está tan bien? Después del tratamiento ocurre lo contrario. El paciente ya tiene a quien culpar, por lo que menosprecia los resultados. Y lo veo con frecuencia. El Doppler generalmente es diferente a la clínica, tanto antes como después del tratamiento. Las alteraciones del índice media cavernoso diagnostican la teromatosis sistémica con sensibilidad y especificidad cercanas al 90%. Yo considero el Doppler como un examen pronóstico y al índice íntima media cavernoso como diagnóstico. Con esa experiencia he diseñado un cuadro de evaluación con parámetros que he notado que cambian el diagnóstico y la evolución. Las direcciones reflejas o nocturnas son evidencia de una mejor salud, aunque su ausencia no siempre es objetiva. No se puede saber si el paciente está dormido y no se da cuenta, por ejemplo. Pero si están presentes, es un buen indicador. El tiempo de duración de la disfunción es fundamental. Los pacientes con más de 2 años de disfunción eréctil tienen pronósticos mucho más sombríos. Ellos mismos, cuando la disfunción es verdadera, informan del encogimiento del pene, de la falta de respuesta nocturna o refleja, y esto ya es dicho por él. También hacen más tórpida la evolución las malformaciones vasculares o estructurales, sean una fibrosis o las calcificaciones cavernosas o una placa de la Peyronie. El antecedente de injuria pélvica y las comorbilidades vasculares y metabólicas descompensadas empeoran los resultados y la evolución a largo plazo, por lo que si una diabetes no está compensada y nunca se compensa, no se puede esperar que el paciente tenga la misma respuesta que un mismo paciente de la misma edad con el mismo grado de lesión, pero que no tiene diabetes. Durante este año y medio he decidido administrar inhibidores de la fosfodiesterasa 5 diarios durante un mes antes de indicar definitivamente el tratamiento para tener una aproximación pronóstica. Mi conducta se sostiene en 3 pilares: la selección, la información y la validación. La selección creo que es la más difícil. Se fundamenta en una cautelosa evaluación. El varón responderá a sus cuestionarios siempre orientado. Se hará además un estudio Doppler de pene y la dosis de inyección dependerá de su grado de disfunción. No se usa la misma dosis para todos los pacientes, sin embargo se describe la dosis que se usa. Además, el paciente firmará un consentimiento informado redactado con cada detalle sobre el tratamiento. Todo tratamiento deberá ser validado con un Doppler pretratamiento, obviamente, pero también posttratamiento. Yo les exijo y les busco a los pacientes para que vengan al 4º mes a hacerse una nueva evaluación. Es muy difícil cuando se sienten bien, no quieren volver a pincharse. En una tabla yo doy puntuación a cada evento y en cada grupo. Es fácil decidir en este caso en el que el paciente reúne 6 puntos o menos, pero bueno, el de 6 puntos es el que yo decido dar 6 sesiones de 1500 shocks diarias o en días alternos para quienes presentan disfunción eréctil leve, clínica
y ecográfica. En el estudio Doppler, cuando hay más de 10 centímetros por segundo de diferencia entre la cavernosa izquierda y la cavernosa derecha, pero con una respuesta eréctil adecuada en el Doppler, considero que hay una compensación hemodinámica. Sin embargo, he aprendido que un pene sano no garantiza erecciones en un contexto inadecuado o adverso para el varón. También es fácil decir que no. Los cuestionarios y la hemodinámica Doppler facilitan la evidencia cuando hay dudas. Aún no me atrevo a quien quiere tratarse cuando tiene ansiedad de desempeño. Tampoco a los pacientes que evidentemente ya requieren prótesis. La ausencia de erecciones reflejas, la disfunción acompañada de lesión quirúrgica o traumática de larga data, la falta de respuesta a los inhibidores de la fosfodiesterasa más los resultados malos en el estudio Doppler son determinantes para un número 24. Yo, como les comenté, fracasé 2 veces con pacientes que tenían puntuación 24 y cuando no me siento segura, yo regalo el tratamiento. En estos 2 casos condicionales, cuando hablo de un sí o un no, me refiero a datos que no he incluido en las tablas como la edad, los medicamentos, los antecedentes psiquiátricos y los antecedentes relacionales. La evaluación es muy complicada si el paciente no tiene una pareja estable o si tiene una pareja que no colabora con él. Además, evalúo los malos hábitos como el estrés. Los pacientes, por ejemplo, que son pilotos o los pacientes que hacen deportes de alto impacto como el paracaidismo, el tabaquismo, el sedentarismo, también los tomo en cuenta. De acuerdo con eso, yo tomo la decisión y puedo decir fácilmente que no cuando el paciente no está decidido a modificar sus hábitos de vida. El paciente que está totalmente enterado de lo que podría ocurrir es un punto a favor de nosotros. Hay que recordar, una vez más, que no estamos tratando un pene. Podríamos tener éxito con nuestra terapia de ondas de choque, pero si no tratamos las comorbilidades, se nos puede escapar este paciente a la vida eterna. ¿Estamos entonces preparados para usar la terapia de ondas de choque de baja intensidad en la práctica clínica? A mí esta comparación me molesta porque me parece un error escolar comparar peras con limones. Las ondas de choque son otra alternativa y no pueden compararse con una pastilla que se usa inclusive para los pacientes que se sienten nerviosos o se sienten tensos, es decir, en los varones que no están totalmente dispuestos. Fíjese qué fácil. La FDA aprueba una vacuna en fase experimental y sin protocolos establecidos, realmente. Siempre pesa más el miedo a morir que la necesidad de vivir mejor. ¿Y de qué sirve la vida eterna si no hay calidad de vida? Y aquí termino. El efecto onda incrementa la producción de óxido nítrico, pero también se ha visto que produce neoangiogénesis y neurogénesis. Los estudios clínicos tienen resultados controversiales sin tomar en cuenta el vector humano. En medicina, el determinismo es imposible. Los estudios clínicos no han sido transparentes. Las indicaciones se han fundamentado muchas veces en la terapia electrohidráulica. Y sabemos que no todas las tecnologías brindan iguales resultados con las mismas dosis inclusive. Hay que recordar que las ondas de choque no son una pastilla, dependen del individuo y siempre serán otra opción terapéutica
aunque no sean aprobadas o autorizadas. Hay que recordar que la disfunción eréctil es una enfermedad multifactorial. Hay que diagnosticarla y hay que tratarla de la misma forma. Yo no pienso que los resultados sean controversiales. Pienso que hay que protocolizar la evaluación y considerar los condicionantes personalizadamente. Dicen que la sangre es del alma, innegables son el efecto onda y también el caos de la singularidad masculina. Sin esta comprensión, será más fácil convertirse en Drácula y beber sangre para eternizarnos. Gracias a todos.